¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el centro de comando de la célula, su bóveda de máxima seguridad. Vamos a hacer un repaso intensivo del núcleo y los cromosomas, para que estos conceptos clave se queden de verdad grabados a fuego. Este es nuestro plan de ataque. Primero entramos al comando celular. Luego desciframos su control de acceso. Después revisamos el archivo genético. Inspeccionamos los contenedores blindados del ADN, hacemos un inventario completo con el cariotipo humano y cerramos con una prueba final. ¿Todo listo? Perfecto, arrancamos. A ver, pensemos en el núcleo, pero no solo como el cerebro de la célula. Imaginemos que es más bien un centro de datos de altísima seguridad. Aquí adentro se guarda el activo más valioso de todos, el plano maestro que define a todo el organismo. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. Si tienes algo tan importante como el plano genético de un ser vivo, ¿cómo haces para protegerlo de cualquier amenaza y al mismo tiempo permitir que se use constantemente para dar órdenes? Bueno, la solución es simplemente genial y está en la propia arquitectura del núcleo. Ok, en términos técnicos, el núcleo es este orgánulo con membrana que tiene tres misiones principales. La primera, ser el guardián del ADN. La segunda, coordinar absolutamente todo lo que ocurre en la célula, desde que crece hasta que se reproduce. Y la tercera, decidir qué genes se encienden y cuáles se apagan. O sea, es el director de toda la orquesta celular. Ahora bien, toda bóveda que se respete necesita un sistema de acceso que sea prácticamente infalible, ¿verdad? Pues el núcleo tiene uno increíble. Vamos a ver cómo funcionan la envoltura nuclear y sus poros, que son como las compuertas de seguridad más sofisticadas que existen. Y solo miren la complejidad de esta barrera. No es una simple pared, para nada. Tenemos una membrana doble, una interna y otra externa. Por dentro hay una especie de malla de proteínas, la lámina nuclear, que le da toda la estructura. Y atravesando todo esto, hay miles, entre 3.000 y 4.000, de estas compuertas, los complejos del poro nuclear. Son como una aduana súper estricta que controla todo lo que entra y sale. Entonces, ¿cómo sabe una molécula si tiene permiso para cruzar esas compuertas? Fácil, con un pase de acceso, como una credencial. Las moléculas que necesitan entrar llevan una etiqueta, la señal de localización nuclear, o SLN. Esta es reconocida por una proteína guardia llamada importina, y para salir necesitan otra etiqueta distinta, la señal de exportación nuclear, o NES, que es reconocida por las exportinas. Un sistema de pase súper específico y eficiente. Muy bien, ya logramos entrar a la bóveda. Ahora nos encontramos con un problema de ingeniería que parece imposible. Una sola célula humana contiene casi 2 metros de ADN, pero el núcleo mide apenas unas micras. ¿Cómo puede ser? La respuesta es una palabra: compactación. Una compactación llevada al extremo. Y este empaquetamiento es todo un proceso, sigue una serie de pasos muy precisos. Primero, la hebra de ADN se enrolla en unos carretes de proteínas, las histonas, formando lo que llamamos un nucleosoma. Luego, este collar de perlas se vuelve a enrollar sobre sí mismo, como un cable de teléfono antiguo, para formar una fibra más gruesa. Esa fibra se organiza en bucles o asas y finalmente todo se superenrolla hasta formar la estructura final que todos conocemos, el cromosoma. Es una verdadera maravilla de la compresión de información. Pero ojo, no todo el ADN está empaquetado igual de apretado. Tenemos dos estados. Por un lado, la eucromatina, que es como tener los archivos que más usas abiertos sobre el escritorio. Está suelta, accesible y lista para ser leída. Por otro lado, está la heterocromatina, que sería como los archivos guardados en una caja fuerte en el sótano. Está súper compacta y los genes que están ahí se encuentran apagados o inactivos. Ahora sí, pasemos a ese paquete final. Cuando la célula está por dividirse, necesita una forma de mover toda su información genética de manera segura y ordenada. Y para eso, empaqueta su ADN en estas estructuras superdensas que son básicamente contenedores de transporte blindados, los cromosomas. Vamos a analizar las partes de uno de estos contenedores. Lo primero que vemos son las dos cromátidas hermanas, que son copias exactas del material genético. El centrómero es como un cinturón que las mantiene bien unidas. Justo ahí se forma el cinetocoro, que es el punto de anclaje para que la célula pueda mover el cromosoma. En las puntas, los telómeros actúan como tapas protectoras para que no se pierda información. Y por último, distinguimos los brazos, el corto, que se llama P, y el largo, que es el Q. Ahora, si pudiéramos meternos en una célula,
sacar todos estos contenedores blindados y organizarlos por tamaño y forma, obtendríamos su inventario genético completo. Y a esa foto, a ese inventario, se le conoce como cariotipo. Y para nuestra especie, para los humanos, el número clave es 46. La gran mayoría de nuestras células, las que forman nuestro cuerpo, tienen 46 cromosomas. A esto se le conoce como el número diploide, o 2N, porque en realidad vienen en 23 pares. Y de esos 23 pares, 22 de ellos son los que llamamos autosomas. Estos cargan la información para cosas generales, como el color de pelo o la altura. El último par, el par número 23, es el de los cromosomas sexuales, X e Y, que son los que definen el sexo biológico. Aquí lo más importante es entender que tener el número exacto de cromosomas es absolutamente vital. La condición normal, tener 46, se llama euploidía. Cualquier cambio en ese número, ya sea tener un cromosoma de más o uno de menos, se conoce como aneuploidía. Y esto casi siempre tiene consecuencias muy importantes, como por ejemplo la trisomía 21, que es la causa del síndrome de Down. Muy bien, ya completamos todo el recorrido por esta increíble bóveda celular. Pero antes de irnos, vamos a hacer una última comprobación rápida para asegurar que el concepto más fundamental de todos quedó clarísimo. Al final, todo se resume en esto, que es fundamental. Las células de nuestro cuerpo, las somáticas, son diploides, 2N. Esto significa que tienen dos juegos completos de cromosomas, uno que vino de cada progenitor. En cambio, las células sexuales, o sea, los gametos, son haploides, N. Ellas solo llevan un único juego de cromosomas. Esa es la clave de todo. Con eso en mente, vamos a la prueba final. Si pensamos en esa diferencia entre diploide y haploide, la respuesta correcta es, por supuesto, la C. Un espermatozoide, al ser haploide, N, tiene justo la mitad de cromosomas, 23, que una célula de la piel, que es diploide y tiene 46, 2N. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque cuando ese espermatozoide se una con un óvulo que también tiene 23, se va a restaurar el número completo de 46. Esto nos deja con una reflexión final. La precisión matemática tan increíble que gobierna la vida a un nivel que ni siquiera podemos ver.